En nombre del señor vicerrector del Campus Universitario Duques de Soria, don José Luis Ruiz Zapatero, les doy la bienvenida a este acto de homenaje al Museo Numantino en su centenario. El señor vicerrector lamenta profundamente no poder asistir y me ruega les transmita su cariñosa felicitación, su reconocimiento y su respeto a esta institución. En este acto, la Universidad de Valladolid, en el Campus Duques de Soria, desea homenajear al Museo Numantino en su centenario como agradecimiento y reconocimiento a la excelente labor que ha realizado y realiza en pos de la historia, la cultura, la ciencia y también del turismo de Soria y su provincia. Entre el Museo Numantino y el Campus de Soria ha existido y existe una estrecha colaboración de ambas instituciones y ambas tienen intereses comunes, teniendo como punto de referencia y como punto de encuentro esa historia, esa cultura, esa ciencia, ese pasado, ese futuro de Soria y nuestra provincia. La Universidad de Valladolid desea, espera, confía que esa colaboración continuará, estrecharán lazos a través de convenios, a través de proyectos de investigación, a través de esos alumnos de prácticas y con sesiones, formaciones conjuntas, etc. Este sencillo pero entrañable homenaje lo vamos a iniciar con el documental Un siglo de memoria sumada. Este documental ha sido elaborado por el Servicio de Medios Audiovisuales del campus y concretamente por el responsable de este servicio, don José Reyes, a quien agradecemos su trabajo y dedicación. A continuación de ese documental tendrá lugar una mesa redonda, el Museo Numantino, formas de futuro sobre un pasado sólido. Esa mesa será moderada por doña Marian Arlegui, ubicada a mi izquierda, directora actual del Museo Numantino, como la mayoría de ustedes conocen. En esa mesa participarán don Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, que está a mi derecha, don Juan Antonio Gómez Barrera, investigador, que creo que en el Soria y en su campus es conocido y no necesita mayor presentación, don Elías Terés, es director del Museo Numantino, también muy conocido en Soria, su provincia, y también en el mundo cultural y universitario en el que nos encontramos, y tampoco necesita más presentación, y don Gonzalo Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense, también conocido y querido en Soria. A todos ellos agradecemos su presencia y su colaboración. Finalmente, haremos entrega de una placa a la directora del Museo Numantino, doña Marian Arlegui, pequeña como señal de recuerdo y conmemoración de este sencillo acto. Buenas tardes, no disimularé mi inquietud ante un acto que no he hecho nunca he moderado un debate y a la vez me siento acompañada de 4 personalidades absolutamente extraordinarias, con lo cual estoy un poco asustada. Dicho esto, quería comentar que cuando José Luis y yo, José Luis, a quien tanto echamos de menos hoy y a quien tanto agradecemos junto con Alicia, el Museo Numantino, este homenaje tan entrañable y tan importante para nosotros, cuando hablamos de a quién convocar, a quién llamar, pensamos que un debate tenía que mostrar opiniones diferentes sobre un hecho, sea el que sea. En este caso, no sé si vamos a hablar tanto de diferencias como de visiones muy diferentes, porque tienen 4 personalidades profesionales, académicas y de intereses muy diversas, y va a ser eso lo que creo va a enriquecer el debate. Enrique Baquedano, los diré en orden de intervención, está aquí porque, olvidándonos de que es soriano, es un personaje y digo personaje con intención, Enrique, ya me disculparás, que desde muy joven se ha dedicado a la política cultural y a la gestión. Yo creo que sigue siendo el que fue director general más joven de España, de patrimonio en un momento en el que se estaban definiendo en Castilla y León aspectos muy importantes como la configuración del patrimonio cultural en la comunidad autónoma. Luego su trayectoria de gestión la conocemos todos y desde luego ahora en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid está haciendo un trabajo extraordinario, no solo, y tengo que decirlo porque eso va a marcar una diferencia
porque esté en una comunidad rica, que es importante, sino porque Enrique es un hábil gestor y un inteligente gestor cultural que es intuitivo también y que a la vez es concienzudo, sabiendo hacia dónde pueden ir las cosas en materia cultural de museos y a la vez innovando, ¿no?, en las instituciones. Bueno, no miento, y sé que para muchos de los que nos dedicamos a museos, el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid es un modelo que envidiamos y es un modelo que nos gustaría llevar. Juan Antonio Gómez Barrera, efectivamente lo conocemos y lo apreciamos por su inmenso trabajo de investigación. En particular está aquí hoy y nos interesó que estuviera porque es probablemente, yo diría con seguridad, la persona que mejor conoce el panorama cultural de la Soria de finales del siglo XIX y de principios del XX, por lo menos hasta 1950 y aún después. Conoce todos los entresijos e incluso sé que las conversaciones privadas que se mantuvieron en voz baja en el casino, si no me equivoco, y eso evidentemente puede dar una visión global de la cultura muy importante. Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, dedicado al estudio de la Edad del Hierro, pero también muy reflexivo y muy analítico siempre con las formas de la presentación cultural, sobre todo de la arqueología y de los yacimientos de la Edad del Hierro al público. Me consta, porque además ayer mantuvimos una conversación sobre ello, que es una preocupación que él tiene constante y permanente, con lo cual es un tema muy de actualidad. Y Elías Teres Navarro, que bueno, ha sido director durante 20 años del Museo Numantino, en unos años que el tiempo juzgará, porque no han sido fáciles, han sido años en los que tras un periodo de cierto crecimiento económico vino una crisis, pero también, y por qué no decirlo, una deriva de indefinición política en materia de cultura muy grave, que bueno, creo que de una manera consciente o inconsciente aún a veces hoy se arrastra. Estos son los planteamientos, el motivo de por qué están aquí. Vaya mi reconocimiento, Elías, a tus años tan difíciles. Dicho esto, me gustaría empezar por el pasado, haciéndole una pregunta a Juan Antonio respecto a qué aspectos cree él que desde el origen del museo son más sólidos y han perdurado hasta el día de hoy. Lo digo, y anótalo porque quizás sean dos preguntas, porque es evidente que el Estado español, o mejor dicho, la cultura se ha constituido en un eje del Estado, o sea, ha sido un interés prioritario del Estado en dos momentos de la historia reciente. Durante la República, porque había que renovar y reformar el país, y en los años 80, cuando, y el matiz es importante, tuvimos que demostrar que éramos un país moderno, capaz de la innovación, capaz de la creatividad, y la sociedad demandaba esas nuevas formas culturales. ¿Cómo crees tú que el pasado llega hasta hoy? Bueno, la verdad es que es una pregunta tremendamente difícil. Hay gente que piensa que el pasado no existe. Yo he llegado a ver recientemente una novela de éxito. Bien, hay otros que pensamos que bueno, pues que el pasado lo es todo. Pasado es hace 10 minutos ya. Por lo tanto, el pasado es una cuestión que va a marcar el Museo Numantino. Yo, sin duda alguna, creo que hay una serie de elementos sustanciales que podríamos determinar como bases sólidas de este museo, del Museo Numantino. Y, sin duda alguna, esos elementos fundamentales están determinadas con el pasado, pero sobre todo, fundamentalmente, están determinados por una búsqueda, la búsqueda necesaria, la explicación necesaria a un yacimiento clave y fundamental, el reconocimiento social a ese yacimiento y luego una ilusión colectiva tremenda. No sé, pero hay un hecho sustancial de este museo que no sé si se repite en algún otro museo. Este museo no tiene una orden de creación. No hay un decreto que diga se crea el Museo Numantino de Soria. No lo hay. El Museo Numantino se crea porque se empieza a excavar. La primera persona que habla del Museo Numantino, de Museo Numantino, que une esas dos palabras, Museo Numantino, es un palentino. Un palentino que escribe al alcalde de Soria, a Ramón de la Orden, escribe el 13 de julio de 1906 y se queja de que gente que no son castellanas viejas
van a excavar en este yacimiento, cuando hay castellanos viejos que lo podemos hacer. Pero esa cuestión tan singular que entraría un poco en la disputa o en la discusión, aquella vieja de Gómez Santa Cruz y Sulten, lleva consigo en esa carta, curiosamente, es la primera vez, insisto, es la primera vez que se utiliza la expresión museo numantino. La primera vez. Yo hasta hace 4 días pensaba que la primera vez que se había utilizado era en un artículo publicado en el Noticiero de Soria 3 días después, el 16 de julio de 1906, por Mélida. Pero es que este señor se adelantó 3 días antes, quizás porque le tenía también mucho paquete y mucha envidia. Se habían disputado una plaza de vocales para la Real Academia de San Fernando. Y entonces quizás esta cuestión marca eso. Pero insisto, no me quiero ir muy lejos. Quiero determinar este hecho tan singular. Es verdad que en 1905, en una carta que dirige Sulten al director del Instituto General y Técnico de Soria, le dice que la intención es excavar y que los materiales pueden formar un museo de historia o de arqueología, pero no utiliza la expresión museo numantino. Es verdad que luego la utilizará Mélida, pero insisto, se adelanta este señor. Y en esa carta que digo, que se acaba de descubrir, pero dicho esto, el museo surge inmediatamente, como muy bien ha dicho Marian en el vídeo, a través de una pequeña caseta que construye Sulten para colocar los materiales. Eso llevará después a una estantería en el propio yacimiento que pasará después a la casa del alcalde de Garray. De ahí saltará... Sí, no, inmediatamente contesto. Pero es que lo que quiero determinar clarísimamente es un hecho básico, y es que el museo, si es algo, el Museo Numantino, si es algo, es pasado. El presente del museo está en el pasado, y el futuro del museo está justamente en el presente, siempre y cuando tengamos muy presente el pasado. Es decir, me parece a mí que efectivamente hay que añadir elementos nuevos, sustanciales, básicos, pero no hemos de olvidar nunca que somos o que es el museo que tiene una singularidad más especial que todos los demás. ¿Quieres comentar sí, lo que dice Juan Antonio? No, quería comentarlo, estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo completamente con él. Pero en lo que es el fondo de esta mesa redonda, a mí me interesa mucho para el futuro precisamente el presente. Todo lo del pasado estoy de acuerdo contigo, pero el presente me interesa mucho. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un presente, referido al Museo Numantino, lógicamente, y a los museos provinciales en general, en el que no todo el mundo que trabajamos o que hemos trabajado en ellos hemos estado de acuerdo en las líneas de actuación de esos museos. Muchas veces hemos echado en falta una política real de museos que nos coordinara a todos y que nos dijera una dirección, que nos tutorizara de alguna manera, y ese echar en falta ha hecho que muchas veces fuéramos, si no a la deriva, que nos fuéramos manteniendo en el tiempo como íbamos pudiendo. La verdad es que la solidez del museo ahora mismo se debe a todo ese pasado, y el presente que hay ahora, a mí me gustaría que pudiéramos intervenir en él, porque cuando hablamos del futuro del museo, si no intervenimos en el presente que hay ahora, vamos abocados a un futuro que en las líneas generales de los museos de ahora diría yo que es una mercantilización de la cultura, es banalizar la cultura, es un mercadeo del número de personas que vienen a visitar los museos, y en realidad es hacer una serie de grandes hitos en los museos, olvidándonos de las funciones particulares que tenemos encomendadas todos, y que, bueno, perdón por hablar en presente de mí, yo ya soy ex del museo, pero que en las funciones del museo está precisamente la esencia de todo lo que tenemos que ser, y está en la conservación de las piezas que custodiamos de las colecciones, está en la investigación de esas piezas, y como un paso también fundamental, pero después está la exhibición, la exposición. Entonces me gustaría que este presente fuera derivando y que participáramos de él todos para preparar ese futuro de una manera más adecuada a las líneas que nos ha gustado siempre que tengan los museos. Enrique, yo creo, perdona Juan Antonio, Enrique, yo creo que, bueno, y es el momento también de retomar la segunda parte de la pregunta,
en el sentido de que es verdad que la cultura nunca forma parte de los intereses prioritarios de los estados. Esto es así, para los que creemos en la cultura y trabajamos en ella, y hablo ahora por mí, creemos que debería ser la columna vertebral no visible de un país, porque evidentemente el capital simbólico de la cultura es tremendo, quiero decir, y no es el momento de describirlo, ¿no? Hay filosofía y sociología al respecto muy interesante. Pero volviendo a esto, podríamos retomar, si te parece, Elías, Juan Antonio, la segunda parte de la pregunta que te he hecho, y es que en los años 80 sí que hubo sí que la cultura fue un interés. Es verdad que fue un momento fugaz, fue el momento de definición de la política cultural nacional, fue el momento de las grandes exposiciones conmemorativas, de la creación de Reina Sofía, fue el momento de las transferencias a las comunidades autónomas y fue la constitución del Estado de las Autonomías y la cultura inserta dentro de ello. Evidentemente la política cultural ha sufrido vaivenes y es verdad, estoy contigo en que efectivamente quizá falta un corpus y falta la institucionalización, y se nota particularmente, y no me extiendo más, pero es para que luego discutáis entre vosotros y sobre todo me quitéis la razón o me la quitéis. Y es en el sentido de que se nota mucho que la política cultural falla cuando es tan personalista. Es decir, José Luis fue magnífico, lo consiguió, pero es verdad que dependía mucho de sus habilidades. Si la cultura estuviera normalizada, institucionalizada y tuviera programas, habría menos discontinuidades y habría mayores logros. Con lo cual, yo os pediría ahora, si queréis, que analicéis los 80 y los actuales desde la perspectiva de Enrique, que las vivió en la comunidad autónoma y ahora lo está viviendo en otra, de una manera muy distinta. Elías, tú la conoces perfectamente y Juan Antonio la conoce académicamente. Y luego hablaremos, Gonzalo, por alusiones de la última parte de la conversación de Elías, si te parece. Abierta la discusión. ¿Quién se da por aludido? Por decir algo, en primer lugar, darte las gracias, Marian, por haberme invitado a formar parte de esta mesa. Y bueno, efectivamente, yo tuve la suerte o el privilegio, o lo que sea, o la fortuna de estar en ese momento, en aquellos años, en el Museo Numantino y ver cómo fueron las cosas. Sí, fueron unos años de una efervescencia cultural muy lógica y muy esperable después de los 40 años de dictadura franquista, ¿no? Entonces, pues efectivamente nosotros se produjeron en aquellos momentos en el ámbito de los museos, pero también de la arqueología, varios factores que fueron muy relevantes para nuestra provincia y en concreto para el Museo Numantino. El hecho de que hubiera un personaje al frente de la Dirección General de Bellas Artes como Javier Tussell, o en la Subdirección de Arqueología alguien como Manolo Fernández Miranda, y encima tener aquí a una persona tan excepcional como era José Luis Argente, pues hizo que las cosas cambiaran mucho. Es cierto lo que dices, comparto totalmente que si la actividad estuviera más, la actividad museológica en general estuviera más profesionalizada, pues seguramente no dependería tanto de la personalidad de los directores el funcionamiento en una dirección o en otra, ¿no? Pero la realidad es que es así, y la realidad también es que en aquellos años tuvimos el enorme privilegio de tener unos años antes a una figura como era Juan Zozaya, que tú lo has mencionado, efectivamente estuvo desde finales del 68 hasta el 72, reinició las excavaciones además en Numancia, hizo un montón de actividades, porque Juan Zozaya, que murió hace 3 años, ahora justos, pues la verdad es que hizo algo, tenía una actitud de dinamización muy importante. Luego unos años en que hubo un vacío en la dirección del Museo Numantino. Al cargo del mismo se quedó don Antonio, que era un profesor de cerámica de la Escuela de Artes y Oficios, y la profesora, que lo comentábamos antes, la profesora de Historia del Arte del Museo Numantino, que era Carmen Gómez, y que es la que nos traía a los alumnos en el momento en el que no había exactamente director hasta noviembre del 74, en que llegó José Luis Argente, ¿no? Y el cambio fue inmediato. Inmediatamente se planteó la ampliación del museo, haciendo que no cerró el museo además, porque hizo una exposición, digamos, con las piezas más señeras, y Paco de Gracia y Paco Ceña de inmediato se pusieron a hacer la ampliación del museo, que se ha convertido en uno de los museos más señeros de la actividad, en mi opinión, gracias
como tú decías en el vídeo, al papel de José Luis Argente. José Luis Argente era un personaje, para empezar, que era maño, tozudo como todo buen maño, y además se comportaba como la gota malaya que termina orando la piedra, y todas las mañanas llamaba pues al ministerio, a Paloma Acuña cuando estaba allí, y antes a Manolo Verges, y por eso gracias a eso creamos la Asociación de Amigos del Museo Numantino en el año 80, y después cuando estaba yo en la Junta de Castilla y León también me llamaba todas las mañanas pidiendo algo, y se decía que no daba igual, al día siguiente volvía de nuevo a hacer la misma operación, y gracias a él durante muchos años el Museo Numantino yo creo que ha sido uno de los museos más importantes de la arqueología española y de la museología española, y afortunadamente lo sigue siendo. El Museo Numantino es un referente, no solo porque contiene y exhibe las colecciones más excepcionales de la arqueología numantina y del mundo celta-ibérico, sino también algunos otros fondos que son extraordinarios. Pues no voy a hablar de mi negocio, que es la evolución humana, y los yacimientos de Torralba y Ambrona, con las colecciones que depositaron Clark Howell, Les Freeman y uno de mis maestros, Emiliano Aguirre. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos un museo que es una referencia nacional e internacional, y al que, como estamos hoy para homenajearle aquí, pues hay que decir que al menos yo le deseo una larga vida y muy fructífera. ¿Retomamos la discusión de los 80 y el presente? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como ha dicho Mariana antes, claro, yo creo que han sido años difíciles en los que he estado en la dirección del museo, pero la verdad es que con un listón tan alto como dejó José Luis en su momento, al que sucedí, y con unas características que tenía yo creo que la autonomía, hablando de lo que es la dirección política que nos condiciona, creo que excesivamente, a los directores de museos, ha sido una etapa en la que hemos echado en falta tanto las directrices que decía yo antes de que se tutorizaran y de que tuviéramos un plan de museos, tuviéramos algo coherente a lo que agarrarnos, como una falta de presupuestos que ha sido, lo digo, hasta en años ha sido hasta escandalosa. Lo primero porque los presupuestos se han gestionado, creo yo, que mal, en el sentido de que los que dirigíamos las instituciones no podíamos saber de antemano el dinero con el que podíamos contar para lo que era cumplir con nuestras funciones en el museo. Y solo lo hacíamos cuando presentábamos una programación, que es de los trabajos, creo yo, buenos de la dirección del museo, el hecho de elaborar una programación y saber cómo va a ir el museo al año que viene y todo lo que se va a proyectar en el museo, y lo hacíamos siempre sobre vacío. Ese vacío hacía que los políticos, que son los que gestionan lógicamente los presupuestos, lo hicieran no con unos intereses museísticos, lógicamente, ni de investigación ni de difusión, sino con unos intereses políticos. Y ese para mí ha sido un hándicap. Yo siempre recuerdo que de todas las actividades que hemos tenido que hacer en el Museo Numantino durante estos años, siempre se ha priorizado el hacer las exposiciones, nunca se ha priorizado las demás funciones del museo de conservación, restauración, investigación, etc. Y siempre se ha priorizado lo que son las exposiciones. Y esas exposiciones, la verdad es que creo que hemos hecho, pues, no todas las que hubiéramos querido, pero hemos hecho muchas. Y hay que destacar grandes eventos dentro de esas exposiciones, como son, yendo para atrás, la exposición que se ha hecho ahora de los 100 años, o la que se hizo cuando los 100 años de la creación, hace unos cuantos años, y se hizo una serie de actividades también, incluyendo una guía del museo y demás, o la famosa de Celtíberos. La de Celtíberos, yo siempre es una exposición en la que pusimos muchísima ilusión, pusimos muchísimo esfuerzo y pusimos tantas cosas que no vimos luego recompensadas, que la verdad es que nos hizo hacer un balance, en mi caso por lo menos, bastante negativo. Y fue solamente por una cosa, porque Celtíberos no se planteó como un evento cultural, se planteó como un evento político, y que además
fue una adjudicación política. Yo eso siempre lo he dicho, que en esa exposición, no quiero tampoco levantar polémica, pero en esa exposición no hubo criterios técnicos para adjudicar el montaje de esa exposición y se hizo con un criterio político en el que se adjudicó, bueno, pues a una empresa que no tenía ninguna experiencia, ninguna, en montaje de exposiciones en museos, solamente en montaje de eventos, de acontecimientos. Y eso fue lo que hizo que Celtíberos, que para nosotros era un gran evento, pues fuera un evento de mediano calibre. Pero salvando eso, yo creo que esta época difícil se ha venido manteniendo el museo, y muchas veces decíamos que se mantenía lánguidamente el museo. Es verdad, porque es que no hemos tenido muchas veces presupuestos. Ha habido años que no había presupuestos para algunas partidas. Bueno, no quiero hacer un manifiesto de esa gestión, pero quiero que se sepa que la realidad es que los museos, desde luego, es una de las hermanas pobres que hay en la pobre cultura. Y eso es algo en lo que a mí me gustaría que los profesionales de museos que ahora están en activo, no que se cuente con ellos para el futuro, lógicamente que se cuente con ellos, pero que además sean los partícipes de ese futuro, y que esos profesionales de museos sean los que incidan en la sociedad para que dirijan hacia dónde tienen que ir los museos. Yo resumo y aporto algo en lo que sí que estamos de acuerdo por lo que hemos hablado, porque a lo mejor los que nos oyen, algunos no conocen el intríngulis de la organización interna. Cuando se producen las transferencias hay una cuestión, y es que los museos se incluyen en la organización de la Junta, de la estructura de las consejerías de Cultura, Turismo, la pertinente, como secciones. Este hecho es determinante, porque evidentemente un museo que es una sección dentro de un servicio territorial de cultura que es dependiente de una dirección general, evidentemente carece de una serie de, por ejemplo, de una cierta autonomía que le pueda dar rapidez de decisión o de comunicación con la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que gran parte de los problemas que comenta Elías derivan en gran parte de una adscripción que debería revisarse, porque además la sociedad nos demanda al museo una serie de cuestiones que no podemos cumplir por unas cuestiones o unas trabas realmente administrativas, ¿no? Evidentemente el Museo de Madrid, que de algún modo es provincial, pero claro, como es una comunidad uniprovincial, es el regional y tiene la categoría de nuestros museos autonómicos, evidentemente disfruta de un estatuto diferente y más ágil. El segundo punto, y así daré paso a Gonzalo, es que seguimos manejando muchas inercias, ¿no? De aquellos 80 vinieron la manía de las conmemoraciones, es decir, las grandes exposiciones culturales que demostraran eso, y creo que se ha mantenido como una cierta inercia, ¿no? O sea, el hecho de pensar que toda comunicación cultural es exclusivamente una gran exposición cuando hay programas de comunicación que se pueden pues hacer de otra manera. Creo que ambos son problemas muy determinantes y que han determinado seriamente también evidentemente, pues el otorgar determinados presupuestos o atendernos, ¿no? Juan Antonio me comentaba ayer que algo que él veía de Taracena es que Taracena se relacionaba directamente con el director general del ministerio, ¿no? Es decir, no estoy sugiriendo que esa sea la fórmula, no es eso, pero evidentemente eso daba una inmediatez. También confirma que la cultura entonces tenía un peso en la sociedad mucho más importante, ¿no?, que el que tiene en la actualidad, evidentemente. Y luego la otra cuestión que creo que has eludido y que es a la que me voy a referir con Gonzalo es a ese presente confuso de historias múltiples o de incluso pasados a medida, ¿no?, que dice Grafinsky, el escritor, y que creo que Gonzalo ha analizado y ha estudiado en cómo se está generando ahora mismo, sobre todo porque nos está afectando también como mediadores culturales o no mediadores culturales. Gonzalo. Los museos han tenido una historia muy larga, que empezaron acumulando objetos, después vino un giro que fue el de que esos objetos tenían que tener un discurso, tenían que contar historias, y lo que no ha llegado del todo, me temo, es el giro que ha habido en otros museos europeos en los últimos 20 años, que es lo que podríamos llamar el giro hacia la atención del público. Es decir, las colecciones son importantes,
La museografía es importante, pero indudablemente un museo que no entienda que tiene un público, que tiene muchos públicos y que convierta en objetivo prioritario a esos públicos su sentido de ser, desde luego lo tiene complicado. Y en esa tarea es verdad, y yo recuerdo la experiencia a la que se refería antes Elías, de la exposición de septiembre de 2005. Claro, cuando en una sociedad el tejido civil es endeble y todo funciona a base de personalidades, pues claro, cuando uno tiene suerte y hay alguien con una gran personalidad y con un interés loable y bueno, las cosas funcionan. Pero claro, en el momento que esa persona desaparece, no hay tampoco estructura administrativa y entonces eso sencillamente se hunde. Y ese es el desastre comparado con otros países europeos de nuestro entorno, en donde esa infraestructura y ese tejido civil permite resistir mejor. Hombre, sí que ocurre también, y yo lo pongo siempre de ejemplo, que cualquier museo, y lo digo siempre, y probablemente más de la mitad de los que estén aquí me han oído decirlo, que un museo alemán o inglés del tamaño del Numantino, sin anexos, tiene entre 7 y 9 conservadores. Sí, es decir, el trabajo urgentísimo de la conservación, de la generación de inventarios, que es un elemento de protección de patrimonio obligatorio e ineludible, a veces no nos permite o no nos da tiempo a abordar determinadas cosas, ¿no? Entonces hay una precariedad que es una precariedad de personal y hay una precariedad de áreas funcionales del museo. Quiero decir que en ese sentido hemos de mejorar mucho. Yo soy optimista, o como leía esta mañana, practico un pesimismo intelectual y un optimismo de la voluntad. Es decir, creo en la cultura y bueno, creo que debería ser el eje vertebrador con lo cual pelearemos, pero en un museo es muy difícil. Cuando te enfrentas a todo ello, claro que somos conscientes de públicos y de hecho, si te has dado cuenta, hablamos de que ahora mismo en esa nueva civilización, bueno, ya no es públicos como antes, que eran más fácilmente identificables. Ahora son multiplicidad de públicos a los que hay que dar respuestas. Evidentemente no los alcanzamos, ¿no? Es difícil. Claro, yo solamente voy a contar una cosa. Es que en ese devenir del museo, claro, vamos, digamos, un poco a remolque de lo que la sociedad nos demanda y demás. A mí me gustaría que no solamente que hiciéramos nuestro trabajo lo mejor posible y con los medios escasos que tenemos, tiráramos para adelante esto. Me gustaría que hubiera planes para hacer eso. Quiero decir, un museo numantino que tuviera un plan de conservación, ¿no? Pero un plan a corto, medio y largo plazo. Eso sería lo que... Son herramientas de gestión. Claro, pero habría que tener un plan, no simplemente el ir gestionando día a día con lo que se pueda, un año, después otro, ¿no? Tener un plan tanto para un departamento didáctico como para una investigación, como para la conservación, ¿no? Entonces, con esos planes es con lo que se podría trazar una línea de futuro en la que los profesionales estuvieran insertos en ese futuro, no que simplemente fueran partícipes a remolque de la sociedad. Enrique, cuéntanos la estructura del Museo Arqueológico Regional. Bueno, nosotros tenemos una estructura muy diferente a la de otros museos. Básicamente tenemos un área, un servicio de investigación, de administración, uno de conservación e investigación, otro de difusión y otro de exposiciones temporales. Nosotros hacemos exposiciones muy potentes, pero la clave del éxito del museo es justamente lo que apunta Gonzalo Recapatero. O sea, en que los museos pueden dedicarse a hacer actividades mirándose el ombligo, pueden ser actividades de arqueólogos para arqueólogos, o el reto y la habilidad, en mi opinión, está justamente en lo que ha dicho Gonzalo, es decir, en pensar en los grandes públicos. Y cuando realmente solo tiene uno muy presente en todo el enfoque de la actividad, tanto desde el punto de vista de la didáctica como de la divulgación, como de la difusión científica, pues lógicamente el público lo premia. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo. Es algo muy básico. Por otra parte, es lo que incluimos en la Ley de Patrimonio Histórico. Cuando hicimos la Ley de Patrimonio Histórico de la Democracia, la promulgamos en el año 85, hicimos un preámbulo que yo creo que nos quedó muy bonito, donde decíamos que ese era el objetivo del patrimonio histórico, ¿no? La difusión entre los grandes públicos para hacer unos ciudadanos más cultos, más libres y en consecuencia más felices. Ese es el objetivo que deberían tener los
los museos y además, insisto, el público lo premia con su existencia. Aparte de bonito, el preámbulo con una filosofía extraordinaria, muy influenciada por la legislación francesa, y la verdad es que hay que agradecer a ese preámbulo el desarrollo de las leyes posteriores, que ha sido exitoso. Juan Antonio, ¿querías decir? Bueno, sí, son muchas las cosas que se me ocurren. Evidentemente, la única persona de la mesa que no corresponde a este mundo de la arqueología puramente soy yo, que me he dedicado a la educación, a la enseñanza más directa. Desde esa perspectiva, evidentemente, yo tengo un planteamiento o un conocimiento de los museos pues desde la base del público que va a visitar esas exposiciones y participa de esas exposiciones. Cuando yo hablaba de pasado, no me refiero a que había que ponderar una época por encima de las otras. Me refiero a que, evidentemente, en el pasado, igual que en todas las etapas, hay elementos importantes que a lo mejor no hay que desechar. Eso no quiere decir nada. Pero bueno, cuando uno observa cómo el Museo Numantino es un referente en todos y cada una de las cosas que ocurren durante el periodo 1931-1936, y cuando uno observa que su director está prácticamente en todos los elementos, tantos españoles como europeos, presente, y lleva consigo el propio Museo Numantino, arrastra el museo, y cuando sobre todo veo y observa que ese museo está constantemente, igual que lo ha sido posteriormente, ojo, que no digamos, está constantemente abierto, absolutamente abierto, no con grandes exposiciones, porque menos dinero que entonces no lo había, abierto al público, y que es el público justamente el que hace avanzar ese museo, pues ese pasado evidentemente yo creo que sí que había que valorarlo. Ahí iba yo la intervención cuando Elías, con su buena fe, me ha reñido y me ha cortado en esta expresión. Bueno, bien, es un modo de hablar. Entonces, ahí es donde voy yo de alguna manera a determinar que el gran problema que yo he observado desde fuera, pero además incluso participando activamente, puesto que se ha estado gestionando algunas cuestiones mías personales, es la escasez, por no decir nula, independencia que tiene el equipo que dirige un museo. Este museo, como por eso empezó así diciéndolo, que había nacido de la nada y que se había construido a sí mismo y por eso no había dependido de nadie. Y esa independencia es algo que el museo perdió hace mucho tiempo. Naturalmente que se tiene que ajustar a unos planes. Y claro, cuando tú perteneces a una comunidad de 9 provincias, con un planteamiento tan absolutamente extraño y tan alejado, si encima pierdes la vigencia de que tu museo es el museo más referente de toda Castilla y León, pues hombre, me parece que hay un problema. Por eso evidentemente no digo que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo digo que el éxito del presente actual es el pasado y que el éxito del futuro va a ser lo que se haga ahora en el presente. Pero en el presente tenemos que intentar, que ver, que valorar, que conseguir, no sé de qué manera, que se olviden de tanto reglamentarismo, de tanto normalismo. Se tienen normativas hasta para que entremos igual en León que en Soria a los museos. No sé, corregidme si me equivoco. Los horarios son absolutamente distintos o deberían serlos, no lo sé. Pero entonces, desde esa perspectiva pienso que teníamos un museo, creo que lo seguimos teniendo, con cierta independencia, con bastante independencia, pero que lamentablemente le han estrangulado los planes de las propias direcciones provinciales, de las propias direcciones generales. Yo no... Pues, sí, es la organización administrativa a la que hacía referencia antes, pero evidentemente yo soy optimista. Quiero decir, una organización administrativa hace falta para las instituciones culturales. Sí, hombre, nada. Otra cosa, no estamos de acuerdo, lo sé. Otra cuestión es que a lo mejor después de ya el proceso de autonomía igual pudiera plantearse otros modelos de administración, ¿no? Pero también yo quiero recordar lo que tú decías, o sea, es un museo que aparece y surge por un empuje social, y ese empuje social se debe hacer notar de nuevo, ¿no? O sea, yo en cualquier caso soy optimista y yo creo que bueno, es hora de hacer una revisión de las estructuras administrativas, creo también de las estrategias de comunicación, y de hecho no solamente en este museo. Leí el otro día una entrevista a Borja Villel, tan sugerente como siempre, si estoy de acuerdo o no con él, en el que hablaba precisamente de que el modelo, por ejemplo,
exclusivo de grandes exposiciones, insisto, exclusivo, es obsoleto, y desde luego sugería algo que a mí me parece muy interesante, que son los ecosistemas culturales, ¿no? Luego hay un aspecto, Gonzalo, que vuelvo a retomar contigo, y es que ahora mismo, así como siempre los museos habían sido mediadores culturales y la universidad también, es decir, había un cierto respeto al saber y a la autoridad académica de ese saber, ahora mismo, porque evidentemente el mundo en el que vivimos, eso, bueno, parece que se estorba, no es útil, y a la vez estamos viviendo el resurgir de muchas, bueno, el resurgir no, el nacimiento de unas fórmulas de vivir la historia que tienen, quiero decir, tanto puede ser en Galicia, como en Numancia, como en los Vacceos, como en los Carpetanos, donde se elige un periodo de la historia concreto, la población se identifica con él, olvidando que la historia es un proceso cultural, elige y además se suma a ese pasado con emotividad real y olvida lo demás. Es lo que te decía antes, que el libro fantástico de Gruzinski hablaba de esa superabundancia de pasados que tenemos ahora, o incluso de pasados a medida, que la verdad es que es un concepto que me hizo pensar mucho en ello. La verdad es que a veces tiene difícil encaje, porque parece que se nos exige entrar en ese juego, pero evidentemente muchos creemos que es una realidad paralela, por supuesto con toda la legitimidad del mundo, por supuesto, bueno, que tiene todas las libertades para desarrollarse, pero claro, algunos no encontramos el encaje con la verdad académica o museológica, ¿no? Sé que tú tienes una fundada opinión sobre ello. Yo creo que eso en buena medida es un signo de los tiempos, es decir, todo el mundo quiere tener opinión, no tenemos más que ver los informativos, en fin, cualquier programa de televisión, y lo que yo creo que se ha perdido, no lo digo en un sentido elitista ni nada parecido, lo que realmente yo creo que se ha perdido es, de alguna manera, el aprecio al conocimiento fundado. Es decir, de alguna manera, el respeto a quien sabe de algo. Me da igual de lo que sea, me da igual de lo que sea. Yo no pretendo saber más de una cosa que otra persona, y es más, puedo aprender mucho de personas que habitualmente mucha parte de la sociedad no valoraría. Eso es verdad. Pero una vez dicho eso, yo creo que claro, es igual que la inundación con Internet, con la cantidad de discursos falsos, manipulados que existen. Claro, ahí lo único que nos queda a las instituciones públicas es, primero, reivindicar el valor y la importancia de las instituciones públicas para intentar hacer, ¿no?, una presentación del pasado limpia, honesta, que tienda a la verdad. Nunca la vamos a llegar a alcanzar, ya lo sé, pero hay que empeñarse en intentar alcanzarla. Y para eso yo creo que es fundamental dar también la voz a todas las audiencias. Eso es absolutamente imprescindible. Lo que decías es verdad, claro, cuando resulta que no tienes ni un conservador por las distintas secciones del museo, ¿cómo vas a pretender, por ejemplo, hacer algo que yo en los museos españoles prácticamente no veo y que sí veo en algunos museos de otros países? Que es poner debajo un rótulo que dijera algo así como arqueólogos y arqueólogas trabajando. Y lo que están haciendo es, en las salas, estar con visitantes, mostrando materiales, mostrando réplicas e interactuando con ellos. Eso es una cosa muy antigua, lo hizo Thomsen a principios del siglo XIX en el primer museo arqueológico de Copenhague. Y los anglosajones ahora le han puesto el título de hands on, manos encima, manos sobre el patrimonio, manos sobre el patrimonio. Y eso no lo hacemos, es decir, yo, y solo hago dos apuntes, yo recuerdo a finales de los años 80, un día en el British Museum me apunté a una actividad infantil para niños, y era, aprovechando que no se visitaban mucho las salas de los bajorrelieves asirios, había dos conservadoras del British con proyectores de diapositivas, entonces todavía no habían llegado las nuevas tecnologías, con 40 niños tirados por el suelo con unas colchonetas y con un tipo vestido de títere como el héroe Gilgamesh, proyectando y contando el mito de Gilgamesh. Los niños y la niña acabaron entusiasmados con esa experiencia. Bueno, hacemos actividades variadas, ¿eh? Sí, Tenemos pero yo algunas de las que conozco
Algunas que conozco me parece que son como más limitadas y menos participativas. Por ejemplo, el contacuentos. Es decir, llega alguien y hace una narración sobre el pasado romano, sobre el pasado... Me alegra decir que ahora se están haciendo actividades y que está variando. Pues me alegro, un departamento, está aquí mucho. además la responsable. Me Y en alegro ese mucho. sentido estamos variando. Y bueno, es cierto que nos gustaría ampliar ese programa, pero no llegamos, porque ideas y proyectos sí que tenemos, ¿no? Pero me refería más, por ejemplo, a esa otra forma de sentir el patrimonio, ¿no? Esa forma de vivirla, hablábamos del dolmen, del neodolmen, hablábamos de ciertas... Yo estuve, ¿cuándo fue? Me parece que fue para Todos los Santos, en el dolmen de Carrascosa. Me invitaron para dar una conferencia, hacía un día horrible, lloviendo, hablé 15 minutos a la gente que estaba allí, y claro, mi sensación era un poco contradictoria, porque a mis espaldas el dolmen estaba en una situación deplorable, con hierbajos que no se habían limpiado, es decir, la realidad arqueológica era triste. Lo único que estaba bien era la plataforma que se había construido, desde la que yo y utilicé como púlpito. Bien, había 50 o 60 personas y 300 ovejas, porque relacionaron todos los santos con el megalitismo y con los pastores y las ovejas. Una especie de totum revolutum. Y luego el remate al final, bueno, pues llevan haciendo, este era el tercer año, una construcción de un neodolmen. Es decir, cogiendo bloques más grandes que los del dolmen original de Carrascosa para hacer en el otro lado de la colina un dolmen conmemorativo. Bueno, la gente de ahí estaba entusiasmada con la idea. Yo hice una pregunta, digo, ¿la Junta de Castilla y León sabe que estáis haciendo esto en este lugar y de esta manera? Bueno, no lo sé. Bueno, no lo sé, quiero decir, a lo mejor me equivoco, pero hay absoluta libertad para hacer eso. Es decir, en terreno público y una voluntad pública, evidentemente lo pueden hacer. Otra cuestión es que a lo mejor hubiera sido más interesante un enfoque del que hablábamos mejor. Es decir, bueno, si quieres un dolmen, bueno, hacemos arqueología experimental o buscamos un cientifismo. O sea, el hecho de hacer un dolmen conmemorativo no sé qué objeto tiene. Entonces, quizá tenga que ver con esa emulación. Hacer algo de arqueología experimental que intentaron hacer, poniendo el bloque. Claro, el agujero se había hecho con la pala, al final el bloque hubo que colocarlo también con la pala. Pero en cualquier caso, lo que sí me pareció positivo, es decir, no sé cómo decir, la sensación de los vecinos de Carrascosa y de Castifrío, que además yo aproveché para contarlo. Probablemente hace más de 4.000 años el dolmen de Carrascosa se construyó con comunidades que estaban dispersas por distintas partes del territorio y se pusieron de acuerdo para construir el dolmen. Es decir, sin pala, evidentemente. Quiero decir con todo eso que al final eso no es malo en sí mismo, efectivamente, pero se podría sacar más partido. El problema es que cuando esas cosas empiezan, luego es imposible encauzarlas. Claro. Las fiestas, fíjate, las fiestas de los corrales de Buelna, las fiestas de los pueblos cántabros, aquello es un poco un dislate porque ni hay un control de la fidelidad de la reproducción de los objetos, ni de la vestimenta, ni de nada por el estilo. Con lo cual, eso una vez que funciona, es imposible ponerle puertas. Y a veces es bueno intentarlo. Es bueno intentarlo, pero bueno, también se puede asumir como una realidad paralela. De hecho, se están cambiando los calendarios festivos de los pueblos. Ahora ya no es la Virgen de Agosto, sino cuando se celebran determinados actos, ¿no? Con lo cual yo creo que es una realidad paralela que bueno, circula así y que dentro de 10 años estudiará la sociología. Bueno, si yo no lo planteo como una crítica, al revés, en todo caso como una autocrítica, es decir, como la constatación de que deberíamos tener más contacto, más sinergia y no acordarnos de la gente de Carrascosa o de un yacimiento exclusivamente en un evento de esas características. Eso es lo que quería decir. Un apunte. Bueno, lo primero, perdón, Juan Antonio, no era mi intención. Es una forma de hablar que quede claro, que era por sumar. Que es que me parece muy ilustrativo el ejemplo que has puesto, porque es que efectivamente en el patrimonio, en los museos, muchas veces estamos utilizando recursos para mostrar ese patrimonio mientras dejamos descuidar el patrimonio. Entonces me parece muy ilustrativo eso.
el hecho de que te dirijas a la gente en un acto en el que se ha organizado una organización, ha habido un presupuesto e incluso un monumento conmemorativo, todo eso supone mucho para eso, para luego darse la vuelta y decir, lo hacemos en honor a esto que teníamos que haberlo cuidado un poco más. Exactamente. Me parece ilustrativo de Sí, la verdad es que sí que lo es. Deberíamos ir cerrando el debate. ¿Alguna definición de SEO de futuro presente? Bueno, yo creo que ¿Os atrevéis a augurar? por parte de Juan Antonio Gómez Barrera el asunto de la autonomía de los museos. Yo no hablaría tanto de independencia como de autonomía realmente, y creo que la autonomía administrativa es absolutamente imprescindible. Hay un modelo, como seguramente saben ustedes, todos estos museos provinciales no es un problema de Castilla y León, es un problema genérico de toda España. Tienen una titularidad estatal y una gestión autonómica, y la realidad es que ninguna comunidad autónoma, ni papá ni mamá, se ocupan mucho del niño desde que se divorciaron en este modelo que tenemos segregacionista poco cooperativo. Y entonces la realidad es que normalmente, como también decía Elías, los presupuestos son absolutamente ridículos y con ello es muy difícil hacer algunas cosas. Pero es que ni siquiera me consta que los directores en general, repito, no solo en Castilla y León, tienen mucha autonomía para hacer incluso actividades que no tengan coste, incluso para buscar financiación para esas actividades, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que, por ejemplo, en Madrid, pues el Museo de Madrid, que seguramente Marian antes se refería a eso, sí tenemos. Es decir, hay un modelo con mucha más autonomía administrativa que permite que nosotros podamos captar fondos para hacer actividades, llegar a acuerdos con instituciones para hacer actividades que traigan nuevos públicos, y evidentemente pues eso está luego, luego se reflejan los balances de visitantes. Yo no coincido en la visión de los museos que tiene Manolo Borja Villel, aunque la respeto, pero no coincido con ella. Yo creo que los museos públicos con dineros públicos tienen que optimizar el aprovechamiento de esos recursos, repito, públicos. Él también lo entiende. Bueno, yo he discutido varias veces con él sobre esto y creo que no se pueden hacer actividades que sean ultraminoritarias, por mucho que eso se considere que son líneas novedosas de investigación o aperturistas. La realidad es que hay ocasiones en que nos saldría mucho más fácil pagar a los pocos visitantes de una exposición el billete en primera clase en el Concorde a Nueva York a ver exposiciones en el MoMA que las pocas que van a visitar algunas. Yo estoy de acuerdo con él. Me parece esto es el famoso papanatismo español que sigue estando muy presente en la vida pública y sobre todo cultural de nuestro país. Y la realidad es que yo creo que el objetivo debe ser, desde luego, como coincido con Elías, en un país donde cada 2 por 3 tenemos unas elecciones, pues lo normal es que a los poderes públicos o a los políticos les interesa más las cosas que se ven mucho que las cosas importantes, como la conservación. Es verdad que en líneas generales se prioriza la difusión frente a la conservación, y eso está muy mal, y es un error que lo pagarán y por ello no reclamarán las generaciones futuras. Y desde ese punto de vista lo que debemos reclamar es un modelo alternativo de museística en nuestro país, donde de verdad repensemos lo que sucede con los museos provinciales, porque, repito, no es solo en Castilla y León o en Soria o en algunos momentos en concreto, sino que es algo que tiene que ver con un panorama museístico general en nuestro país. Hay que repensar los museos provinciales en general. Absolutamente de acuerdo. Muy bien, yo también. Yo también. Pero no solo tiene que ser, como decía Elías, esperando a programas o a planes que son necesarios y hacen falta. Es decir, si hubiera, como decía Enrique, más autonomía, habría más capacidad para actuaciones sin que nadie diga nada. Es decir, poder tener iniciativas. ¿Cuántos museos arqueológicos de este país, por ejemplo, han intentado hacer una exposición en la que combinen la presentación de los materiales arqueológicos con manifestaciones artísticas modernas? Hombre, hay una actividad para el año que viene, Bueno. propuesta, y espero que se apruebe. Todavía no está aprobada, Todavía espero no ha que se habido, apruebe. pero todavía no ha habido ninguna fecha de No, 2019. Bueno, sí que ha Vale. habido alguna. Pero Quiero decir, pero la hay. es un ejemplo. Quiero decir, no Pero es está habitual. aprobada todavía. En otros países sí. Claro, Otra cosa que yo siempre repito 40 veces. Es decir, en Francia, en Bélgica, en Austria, en Suiza, hay cantidad de museos que organizan exposiciones sobre el mundo galo y el mundo galo-romano
con una etiqueta: Las aventuras de Asterix y Obelix. Ese es el gancho. Y toda la exposición está montada alrededor de un uso inteligente de las historietas y de las viñetas para conducir un mensaje que rectifique el que transmiten, por ejemplo, los cómics. En España, el Museo de Prehistoria de Valencia, un museo estupendo, por cierto, es el único, hasta donde yo sé, que ha organizado una exposición sobre prehistoria y cómic. 2016. El único. Insisto, un recuento en Francia o en Bélgica nos daría cantidad de museos. No se trata de que eso sea el modelo de lo que hay que hacer. Se trata que, además de todas las cosas que se hacen, ese tipo de atracción y de exposición también se hiciera, porque sin duda alguna captaría audiencias que si no habitualmente no captamos. Sí, eso nuevos no sistemas cabe de ninguna comunicación, ¿no? Pero es eso. Todo depende de presupuestos y depende de programación y de esa previsión. Y evidentemente, como dice Enrique, bueno, lograr efectivamente mayor colaboración entre el padre y la madre, es decir, entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? O sea, que eso sí que es fundamental, ¿no? ¿Somos optimistas? Yo, por supuesto. Debemos ser, Lo somos, ¿no? Sí, Somos y optimistas. además el deseo es que los museos formen parte de ese futuro, que tengan la actividad que se merecen los museos para ir evolucionando en la sociedad. Vamos, hay que ser optimista, porque es que No, yo lo soy. la verdad es que la trayectoria que tenemos entre los museos, tenemos que ser optimistas para seguir adelante. Yo creo que hoy, con diferencia de criterio, estamos todos de acuerdo en cómo son los museos y en cómo deben ser. Pero hace falta también que los poderes políticos Y la sociedad, tengan, sí, la sociedad tiene una responsabilidad también de empuje. Sí, además, yo creo Y que de habría que reclamar una sensibilidad. Con que hubiera una sensibilidad para entender las funciones de los museos, con eso ya habríamos ganado bastante, porque efectivamente tenemos que atraer a la gente a los museos, pero tenemos que darles la calidad suficiente y saber que les estamos transmitiendo lo que queremos. No que reciban cualquier cosa, sino que saber lo que les transmitimos. Yo en eso soy más optimista acerca de la sensibilidad de la gente y de los distintos sectores de la sociedad que de la propia administración. Yo me refería al empuje Confío social, más. Un empuje y una exigencia social. Sí, bueno, Exigencia eso se puede hacer social hasta respecto a cierto los límite. museos, Lo que tampoco podemos pretender es que la gente salga en Hombre, manifestación a la hombre, calle. bueno, Aquí nada me queremos gustaría más. Y mejores No me museos. gustaría. Queremos Bueno, anda más que y no mejores sería museos. feliz. Bueno, Si eso lo alguna vez ha viéramos. pasado, ¿eh? Alguna vez ha pasado. No sé, igual hay que Alguna vez ha convocar pasado. una este viernes, no sé. Pero quizás a la administración lo que sí había que ser más claro es decir, mire usted, un museo arqueológico no puede ser un sitio que abra las puertas y que haya un director o una directora, un personal de limpieza y poco más. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Si un museo quiere ser un organismo vivo, quiere transmitir ese mensaje de los objetos que colecciona, tiene que construir historia y lo tiene que hacer a través de personal especialidad que existe. Y la desgracia actualmente es que tenemos las mejores generaciones de arqueólogos y arqueólogas que hemos tenido nunca en este país. Pero desgraciadamente este tipo de puestos no los encontramos, no se crean. Es que los perfiles laborales precisamente alrededor de todos los museos provinciales de España son escasos, no existe ese ecosistema de empresas que pueden trabajar en la cultura, sea como diseño gráfico, diseño de exposiciones, elaboración de material expositivo. Es decir, que alrededor de la cultura, o sea, se mueve no solo el turismo, o sea, sino un entramado grandísimo de empresas que además enriquecen muchísimo a la sociedad porque son sectores creativos, son sectores, es decir, que el beneficio es directo y indirecto e incluso intangible, ¿no? Y ese ecosistema económico no se ha generado alrededor de los museos provinciales en España, y eso es muy importante. Al principio, es procede entregar a Marian Arregui una placa en nombre del vicerrector de la campus de Soria y de la Universidad de Valladolid por este centenario y por, obviamente, que cumpláis otros 100 más. Bueno, gracias a vosotros, es muy importante.